Muy bien, entonces hoy vamos a trabajar un ejemplito muy llano, muy básico de lo que es el estado de flujo de efectivo, que va a ser igual a la evaluación que vamos a tener de hoy en 8 allá en la U. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es hacer el trabajito aquí de identificación de fuente, origen, aumento, uso, aplicación o disminución. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos a revisar. Aquí voy a hacer una pequeña corrección para que tengamos una variación, que no nos vayamos sin variación, porque entonces, ¿qué sentido tiene hacer la practiquilla, verdad? Y entonces lo vamos a sumar por aquí. Muy bien, ya está cerradito el balance. Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a analizar primero la parte de cuentas por cobrar, inventarios, inversiones de corto plazo y tenemos para irlo haciendo como por orden, ¿verdad? Actividades de, voy a marcarlo aquí, se lo voy a marcar a colorcillos. Actividades de operación primero, después actividades de inversión, que son los activos de largo plazo, y por último, las actividades de financiamiento, que son el pasivo no corriente y las cuentas de patrimonio. Ok, entonces ahí como para pasarles ese volado de cómo lo pueden hacer ustedes, ¿verdad? Digamos, esa técnica, por así llamarlo, ¿verdad? Ok, entonces, y por este otro lado están marcaditas también, entonces no hay dónde perderse. Ahora les bajo, ahora les subo ahora les subo el archivito, no hay ningún problema. Ok, bien. Entonces, si tenemos las cuentas por cobrar que disminuyeron del año previo al año actual en 100,000, ¿eso es un uso o es una aplicación? En términos del efectivo, mi efectivo aumenta o disminuye. Aprovechen para practicar hoy porque la otra semana, ¿verdad? No podemos, yo no les voy a estar diciendo si aumentó o disminuyó, no les podría contestar ahí. Entonces aprovechemos esta semana para practicar. Y no importa si nos equivocamos, hoy nos podemos equivocar todo lo que sea, la otra semana no, porque ya están en juego puntos. Ok, entonces las cuentas por cobrar disminuyen, ¿qué le pasa al efectivo? Aumenta. 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 Aumenta el efectivo, vamos a ver, ahí está, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Si los inventarios aumentan, ¿qué le pasa al efectivo? Disminuye. Disminuye. Ahí está, muy bien. Si las inversiones disminuyen, ¿qué le pasa al efectivo? Aumenta. ¿Y qué notamos acá? Signo cambiado, ¿verdad? Recordemos que en los activos, el signo en el efectivo de la variación es el contrario. Vámonos a al otro componente, actividad de operación, que es el pasivo corriente. Si las cuentas por pagar a proveedores disminuyen, ¿qué le pasa al efectivo? Aumenta. Aumenta. ¿Por qué aumenta? Usted tiene menos deuda, entonces tiene más plata. ¿Cuál es la regla para los No pasivos? disminuye. Ah, ok, ahí sí, si no es gallo es gallina, ¿verdad? Pero recuerden que conserva signo, entonces disminuye. Si disminuye el pasivo, disminuye el efectivo. ¿Qué pasa con las provisiones por pagar si disminuyen? ¿Qué le pasa al efectivo? Disminuye. Ah, ok. ¿Qué le pasa al efectivo si los impuestos por pagar aumentan? Aumenta. Aumenta. Aumenta, ¿verdad? Vea que el pasivo conserva signo. Muy bien, vámonos a las actividades de inversión. El saldo en terrenos aumentó, entonces, ¿qué le pasó al efectivo? Disminuyó. Sa- Disminuye. Saqué 2 millones para comprar más terrenos. Si los edificios aumenta, el valor de los edificios aumenta, ¿qué le pasa al efectivo? Disminuye. Muy bien.
Si los vehículos disminuyen, vendí un vehículo, ¿qué le pasa al efectivo? Disminuye, aumenta. Aumenta. Ok. Si el equipo de cómputo aumenta, ¿qué le pasó al efectivo? Disminuye. Usé más dinero, ¿verdad? Para comprar equipo de cómputo. Y si vendí un equipo de oficina ahí viejo y entonces disminuyó el saldo inmobiliario, ¿qué le pasó al efectivo? Aumenta. Muy bien, ahí ya tenemos esos otros componentes. Y venimos aquí, todavía más fácil. Recuerden que estos son más fáciles. Si los préstamos bancarios disminuyen en 1 millón, ¿qué le pasó al efectivo? Aumentó. Disminuye todo. Ya, pero aumentó o disminuyó. Dígame uno de los dos. El efectivo aumenta, profe. Aumenta. O sea, usted sacó plata para pagar una deuda, entonces el efectivo le aumenta. ¿Y qué pasó con la regla? Acá, si los pasivos disminuyen, el efectivo disminuye. Aquí pedí un préstamo, tenía, debía 2 millones, ahora debo 4.555.000, me aumentó la deuda en 2.555.000. ¿Qué le pasó al efectivo? El efectivo aumenta. Porque entró plata producto de un préstamo, ¿verdad? Ok, vamos al capital. Tenía 100.000, ahora tengo 300.000, aumentó 200.000. ¿Qué le pasó al efectivo? ¿Hay Aumentó. más o hay menos? Aumentó. Ok. Las utilidades retenidas, que técnicamente no es un tema de plata, es un tema de ajuste, pero hay que considerarlo, ¿verdad? Bajo el método directo. ¿Qué le pasó al efectivo si mis utilidades retenidas aumentaron? Aumenta. No escuché. Aumentan. Aumenta. Ok. Si tenía 5.377.000 a favor de los socios y ahora tengo 577, quiere decir que devolví 4.800.000. ¿Qué le pasó al efectivo entonces? Bajó. Disminuye. Disminuye, ¿verdad? Saqué plata para pagar, para devolverle plata a los socios. Y por último, tengo la ganancia del periodo, que asumiendo que es en efectivo, ¿qué pasó? Si es ganancia, ¿tengo más o tengo menos plata? Efectivo. Aumentó. Ahí está. Entonces sacamos las dos sumas de los dos lados y dice que son 8.615.000 de aumentos, 8.465.000 de disminuciones. Entonces, ¿cuánto es la variación del efectivo? ¿Qué le pasó al efectivo? ¿Aumentó o disminuyó? A la cuenta de efectivo como tal, ¿aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. Entonces vean que el resultado aquí, ¿verdad? Tiene que quedar de este lado. Ahí lo podemos hacer condicional, ¿verdad? ¿Recuerdan las condicionales? Entonces, le decimos si este de acá es mayor que este de acá, ¿ok? Entonces, este menos este de acá, ¿ok? F44 menos, voy a pasarlo a este lado, ahí, ¿ok? Si no, cero. Muy bien. Y aquí lo copiamos al contrario. Si este de acá es menor a este de acá, entonces este menos el F44 y si no, cero. Ahí está. Vamos a ver. Si F44 es menor a G44, entonces G44 menos F44. ¿Ok? Esto debería ser así más bien.
Vamos a copiarlo así. Ok. Ahí. Y este de acá le cambiamos este signo para facilitarlo. ¿Ven? Entonces aquí lo que estamos diciendo es que quedó positivo, ¿verdad? Al debe. Y aquí, si este fuera mayor, vamos a ponerle, upa, si este de aquí, ok, entonces ya le sumé un poco más, evidentemente no a los 150, estaba probando la fórmula. Ok, entonces 150 al debe. ¿Por qué al debe? Porque aumentó, ¿de acuerdo? Los activos aumentan al debe. Muy bien, ese estado de resultados es solo de referencia y nos vamos al estado de flujos. Vamos a poner esto así para volverlo a hacer, lo vamos a ocultar. Muy bien, ok. Solo dejo los totales ahí para ilustrar. Bien, entonces tengo los 4.700.000 que son el resultado del periodo. Veanlos acá, esto es en moradito. El gasto por depreciación lo tengo que traer, ¿verdad? De acá, que era uno de los ajustes, que ya es una norma, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Tengo que traer los gastos financieros y tengo que traer ingresos por intereses que me ajustan la utilidad del periodo. Entonces, el gasto por depreciación se suma o se resta. En la utilidad ya lo resté, entonces tengo que volverlo a sumar. Ahí está positivo. Los ingresos por intereses los sumé a la utilidad, entonces los tengo que restar. ¿Ok? Los traigo con signo cambiado. Y acá, en el caso de los gastos financieros, los tengo que sumar porque ya los había rebajado. Entonces tenemos la utilidad ajustada, nos da 5 millones. Ok, vamos para acá. Las cuentas por cobrar, dijimos que están negativas acá y se jalan con signo cambiado, ¿verdad? O sea, si vemos la fórmula aquí arriba, dice menos estados E10. Si nos vamos a estados E10, son estos 100.000. Entonces le quitamos el ocultamiento y entonces nos está aumentando. Recuerden que acá lo tengo en dos columnas, ¿verdad? No está el signo positivo y negativo. El signo negativo nos lo da la columna de la derecha, que es la que tiene ese menos, y la positiva es la de la izquierda. ¿Ok? Entonces, las cuentas por cobrar aumentan. ¿Qué pasó con los inventarios? Dice que es un efecto de disminución en el efectivo. ¿Qué pasó con el inventario? Aumentó, o sea, invertí más en inventario. Ven, cambia signo. Estas inversiones tienen que venir positivas porque en el balance general está negativa la variación. ¿De acuerdo? Ya tenemos ese primer grupo. ¿Qué pasa con las cuentas por pagar? Las cuentas por pagar, provisiones, dice que disminuyeron en 290 y como es un pasivo, conserva signo, menos 290. La otra dice que es menos 40 porque está disminuyendo, conserva signo, menos 40. Y por último, el impuesto por pagar aumenta en 110 porque aquí aumentó en 110. Recordemos de nuevo, las variaciones del pasivo y el patrimonio conservan su signo en el estado de flujos. Hasta aquí tenemos alguna pregunta, comentario, jóvenes. ¿Todo bien? Dedillo arriba, por Todo favor. bien, profe. Todo Todo claro. claro. Todo clarito. Bueno, muy bien. Entonces, vamos aquí a terrenos. ¿Ok? Descubramos terrenos. Dice que disminuyó 2 millones y efectivamente hubo un incremento en el valor de los terrenos. O sea, mi efectivo disminuyó porque compré más terrenos. Por eso está negativo. Los edificios, ¿qué dicen los edificios? Disminuyó el efectivo porque aumentó el valor de los edificios. O sea, le hice un agregado al edificio, compré otro, etcétera. ¿Qué le pasó a los vehículos? Disminuyó. ¿Qué le pasó al efectivo? Aumentó. Entonces vean que
Vendimos vehículos y nos generó entrada de efectivo, no ganancia, entrada de efectivo, ¿verdad? Eso es muy diferente. El equipo de cómputo dice que incrementó el valor en 85, o sea, compré unas computadoras más, entonces mi efectivo disminuyó. Tenemos por acá el mobiliario de oficina, dice que aumentó en 150,000, fue porque mi mobiliario disminuyó, vendí mobiliario viejo o algo así para renovarlo y recuperé 150,000. Muy bien. La depreciación, ¿por qué aparece aquí? Aparece con signo cambiado de este otro lado, ¿verdad? Porque aquí se la sumé la utilidad y aquí la compenso. Y los ingresos por intereses también, porque los ingresos por intereses vienen de las inversiones. Aquí se lo resté a la utilidad y aquí lo pongo como una entrada de efectivo. Entonces ya tenemos que en actividades de inversión hubo una salida de 1.435.000. De nuevo, no es una pérdida, es una salida. Muy bien. Préstamos bancarios. ¿Qué pasó con préstamos bancarios? 1 millón de disminución. Y véanlo aquí. Yo hice un abono de 1 millón. Entonces salió dinero. ¿Qué pasa con los bonos por pagar de largo plazo? Aumentó el efectivo porque aumentó la deuda. Ven, me entró plata de un préstamo o entró más plata de la que pagué. El capital social. Resulta que mis socios habían comprado acciones en 100,000, me compraron más hasta llegar a 300,000, o sea, depositaron plata en el banco. ¿Cómo sería el asiento diario? Bancos al debe 200,000, capital social al haber 200,000. Ahí las dos están aumentando. ¿Por qué? Porque los activos aumentan al debe y las cuentas de patrimonio aumentan al haber. Tenemos utilidades retenidas, un ajuste ahí de 50,000, lo asumimos como una entrada de efectivo porque está aumentando y por lo tanto conserva el signo. Los aportes de socios disminuyen, entonces vamos a ver si efectivamente hay una salida de 4.800.000, correcto. Y acá en la parte de financiamiento, donde va una salida de 500,000 de los gastos por intereses. ¿Ven? Entonces se cumple la regla. ¿Qué pasa por acá? El saldo al inicio eran 350,000 de efectivo, más los 150,000 que se movió neto durante el año, me da un saldo final de 500,000, que es el efectivo que está en el balance. Ahí estaríamos cerrando el estado de flujos de efectivo. Bueno, entonces es como muy mecánico, ¿cierto? Lo que hay que tener cuidado es con los signos de acá. ¿De acuerdo? Entonces ahí es una forma de desarrollar el caso. Así va a ser el casito que les voy a poner. Vean que lo hicimos relativamente rápido. Lógicamente yo me lo sé hacer y todo el asunto. Evidentemente ustedes van a tener más tiempito en la clase, pero considerando justamente el tiempo que se dura haciendo esto, que puede ser media hora, una cosa así, también hay una partecita teórica, ¿verdad? En el examen, que es para que aprendamos a identificar y conozcamos bien los conceptos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a manejar los conceptos. Noel, dígame. Profe, una pregunta. ¿Usted puede repetir la parte que dijo que en el estado de flujo el activo creo que era el que cambiaba el signo? Es que no tomé apunte de eso. Bueno, eso lo hemos dicho casi que desde el principio, ¿verdad? Pero lo vamos a repetir. Si usted ve las variaciones, acá en negativo la cuenta por cobrar, en positivo el inventario y en negativo las inversiones, los activos como estos, que son los activos corrientes y los activos no corrientes, al momento de trasladar la variación al estado de flujos de efectivo, cambia de signo. Entonces, lo que es una disminución de la cuenta por cobrar es un aumento del efectivo, porque estoy cobrando más de lo que di a crédito. Si en el caso de los inventarios, vea que hay una salida de 50,000. Tienen la explicación en que yo tenía 450 en inventario y ahora tengo 500. Entonces hubo una salida de efectivo para alcanzar esos 500. ¿Ok? Si nos vamos al activo no corriente,
Vea que pasé de tener 4 millones en terrenos a tener 6. O sea, hubo un incremento de 2 millones en los terrenos, pero ese incremento se debe a una salida de efectivo. O sea, utilicé efectivo para pagarlo. Entonces usted me dirá, pero si pidió un préstamo y todo, no importa, porque cuando analicemos el préstamo, sabemos qué pasó con el préstamo. Ahorita estamos viendo solamente el terreno. Y así seguimos. Edificios aumentó en 200. O sea, usé 200.000 en el flujo efectivo para comprar ese terreno. Después, los vehículos bajaron en 500.000, o sea, vendí vehículos. Cuando aquí está positivo es que compré, cuando está negativo es que vendí. Claro que conforme avance vamos a ver otra serie de variables, pero ahorita estamos viéndolo así directamente. ¿Ok? Entonces, si aquí me disminuye es porque lo vendí, si aumenta es porque compré. Entonces, si aquí me disminuye el vehículo, fue porque vendí. Entonces, al vender recibí plata. ¿Ve? Entonces recibo 500.000 positivos. Por ahí va la consulta, compañero. Y ¿Cómo le listo, quedó profe, ahorita? muchísimas gracias. Con todo gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra observación, consulta, duda? Esto es muy mecánico, esto tiene, bueno, sí tiene su sentido lógico, ¿verdad? Interpretar bien el movimiento del efectivo, pero también a la vez es muy mecánico. Con solo que ustedes identifiquen los signos, ya saben cuál va a ser el impacto en el efectivo. No sé si alguien más tiene alguna consulta o si todo está... Claro. No le escucho. Todo claro, profe. Ah, bueno, ok, perfecto. Ok. Bueno, ya voy a salvar ese ejemplo y se lo voy a pasar para que a ustedes les quede el archivito ahí de consulta, ¿verdad? De práctica. Muy bien, vamos a dejar de compartir y pausamos un momento la grabación. Ahí está, ¿verdad? Entonces, repetimos, el estado de flujo de efectivo tiene actividad de operación, que son los activos corrientes, pasivos corrientes, actividad de inversión, que son los activos no corrientes, y actividad de financiación, que son los pasivos de largo plazo, no corrientes, y las cuentas patrimoniales. ¿De acuerdo? Aquí hay un elemento que es importante que lo manejemos en términos de entradas y salidas. El gasto no es igual a pago y el ingreso no es igual a cobro. Recuerden que hay un principio del devengo, ¿verdad? Que las cuestiones no se registran cuando yo las pague o cuando las cobre, sino cuando ocurren. Entonces el gasto yo lo registro cuando incurro en el gasto y el ingreso cuando lo genero. ¿De acuerdo? Principio del devengo. Muy bien. Entonces, el estado de flujo de efectivos, de acuerdo a la NIC 7, tiene que ser presentado en cada periodo, ya sea anual, mensual, trimestral, como yo lo maneje. ¿Ok? Porque es importante, ¿verdad? Este estado de flujo de efectivo muestra las ganancias que están siendo realizadas, por ejemplo, de las cuentas por cobrar comerciales que son cobradas, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo en el estado de resultados. Yo puedo presentar todos los ingresos y no todos los ingresos los cobré. En cambio, en el estado de flujo de efectivo me va a aparecer todo lo que cobré, ¿verdad? Mide la capacidad de la empresa para pagarle dividendos a los accionistas. ¿Alguien me puede decir qué son los dividendos? Los dividendos que pagan las empresas, ¿qué son? Es de las ganancias. Ajá, es cuando se distribuyen las ganancias, ¿verdad? Cuando se distribuyen las ganancias. ¿Ok? Capacidad para financiar próximas inversiones. O sea, la empresa compra activos de largo plazo para producir más, para generar más ventas, para generar más crecimiento, ¿verdad? Entonces, ahí vemos si la empresa está siendo capaz, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama? Este, Tenemos que indicar a través de ese estado de flujos cómo es que la empresa obtiene fondos y hacia dónde los canaliza. ¿Qué beneficios? Brinda información para evaluar los cambios en los activos netos, en el patrimonio. Nos permite analizar la estructura financiera, ¿verdad? Liquidez y solvencia. ¿Qué es la liquidez de una empresa? Es la capacidad de pagar, ¿verdad? Es la capacidad de
de cancelar, ¿ok? Entonces, la solvencia igual es como una empresa tiene capacidad y liquidez y solvencia similar, ¿verdad? La empresa tiene liquidez cuando es capaz de pagar y solvente cuando tiene la capacidad de pagar. O sea, es prácticamente son sinónimos. ¿Cómo se adapta a las circunstancias y oportunidades? Útil para evaluar la habilidad de generar efectivo y equivalentes. Ven, no es para analizar la generación de utilidades, es para generar efectivo, porque las utilidades las veo en el estado de resultados o las pérdidas. ¿Ok? El efectivo que es la plata que tengo en caja, o sea, en cash, y los depósitos bancarios, lo que está en las cuentas corrientes. Equivalentes de efectivo son inversiones de gran liquidez, ¿verdad? Convertibles rápidamente en efectivo, que tienen poco riesgo, ¿verdad? Y son para cubrir necesidades de caja día a día. Son como inversiones ahí que yo las tengo ganando un poquito de intereses, pero cuando las ocupe las puedo trasladar. Normalmente se habla de que las inversiones que tienen vencimientos menores a 3 meses se consideran equivalentes de efectivo, ¿verdad? Y cuando hablamos de flujos de efectivo son las entradas y salidas de recursos, ¿verdad? Entonces vean que acá en este circulito rosado con los otros circulitos blancos, el efectivo equivalentes que dice acá, ¿verdad? Son inversiones altamente líquidas que se pueden convertir rápidamente en efectivo y se mantienen en corto plazo para atender necesidades, obligaciones que se tengan, pero como yo tengo la platita ahí un poquito disponible, en lugar de tenerla en el banco casi sin ganar nada de intereses, la tengo en una inversión donde le puedo sacar un poquito de resultados, ¿verdad? Ven, entonces ya esto no es algo que sea nuevo para ustedes. Tenemos un balance, tenemos un saldo actual, tenemos un saldo anterior, tenemos la cuenta de efectivo y tenemos aquí cada una de las partidas que la conforman, ¿verdad? Tenemos el total de activos corrientes, activos no corrientes, para un total, la suma total del activo corriente y el no corriente nos da el total de activo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es mi pregunta? ¿Por qué razones hubo estas variaciones, verdad? Que sería la columna de acá, no la tiene. ¿Por qué razones varió el efectivo de un periodo a otro? ¿En qué lo invertí? ¿Qué me lo generó? ¿Ven? ¿Por qué conceptos entró efectivo? Bueno, entró porque recuperé cuentas por cobrar, entró porque pedí un préstamo, entró porque vendí más acciones. ¿Por qué salió efectivo? Porque compré un edificio, compré mobiliario, compré computadoras, ¿verdad? Compré más inventario, tomé un préstamo nuevo, los proveedores me dieron más crédito, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí tenemos por qué entró, por qué salió. Y las variaciones de los ajustes, ¿verdad? Por diferencia de cambio. ¿Qué es la diferencia de cambio? ¿Qué les suena a ustedes? Diferencia de cambio o diferencial cambiario. Yo creo que es más común es ese, ¿verdad? Como el tipo de cambio del ajuste. Ajá, correcto, ¿verdad? El cambio de la moneda, digamos, ya sea euros o dólares. ¿Ok? Muy bien. Ok. Ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? La entidad A vendió recientemente una planta de maquinaria cobrando en efectivo $250,000. La gerencia decide depositar los fondos con el banco en dos cuentas de depósito a plazo de la siguiente manera. Dice que deposita $175,000 a 12 meses con un 4% de interés, 4,5. Y puede ser retirado en 7 días previa notificación, pero tendría una penalidad. O sea, si yo saco la plata antes de que venza, antes de los 12 meses, sí me la dan, pero me cobran una multa. Hay otra inversión de 75,000 a plazo 12 meses con 3,5 de interés y puede ser retirado en 7 días previo aviso. Los intereses se pagarán durante el periodo, pero solo a un ritmo de 3%, lo que equivale a la tasa establecida para el banco para depósitos de corto plazo. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya esto es un tema ya de intereses y demás que no vamos a entrar a discutir. Pero entonces vea, vendí maquinaria de equipo.
O sea, salió maquinaria y equipo, disminuyó. Y esa disminución tiene signo contrario en el efectivo. Entonces, me entró plata y de esa plata deposité 175.000 en una inversión al 4.5 y 75.000 a una, este, a un plazo también de 12 meses, ganando un poquillo menos de intereses, ¿verdad? Muy bien. Estos intereses los pagan a fin de año y estos se pueden pagar durante el periodo. Ya ahí entramos en algo que ustedes seguramente vieron, el curso pasado, ¿verdad? El curso pasado, de empresas, ¿verdad? De que eran las matemáticas financieras realmente. Entonces, interés simple, interés compuesto, ¿verdad? Pero aquí no lo vamos a ver de nuevo. Entonces, la gerencia decide no retirar el dinero del depósito de mayor tasa en el plazo establecido, pero mantiene el resto para cubrir cualquier déficit de capital, ¿verdad? Muy bien, entonces ya esto, inversiones asociadas, negocios conjuntos, ya es de otro nivel de contabilidad, eso no es problema. Ven, pero entonces vean cómo yo cambié un activo por otro y en el camino lo que hizo fue generarme plata. Ya no tengo la propiedad, planta y equipo, la maquinaria, pero ahora tengo unas inversiones, ¿ven? Y ahí entró en juego el común denominador o el lenguaje común, que es el efectivo, ¿verdad? Aquí hablamos igual también de que una empresa tiene inversiones en fondos mutuos, fondos mutuales, son inversiones, ¿verdad? Entonces, algunos son a 2 años, otros son a corto plazo, ¿verdad? Entonces, aquí dice que los de alto retorno, retorno significa rendimiento, es para tener mayor rentabilidad de una inversión, ¿verdad? En un periodo mayor de 2 años. Y este otro, el fondo de corto plazo, el fondo se mantiene de bajo riesgo, corto vencimiento, bajo riesgo de crédito, o sea, es difícil que no me lo paguen, para alcanzar nivel estable de ingresos, manteniendo el valor de cada unidad cerca del valor nominal. Ya son cosas muy técnicas. De estos dos, del verde y el color vino, ¿cuál es equivalente al efectivo? ¿El de 2 años o el que está prácticamente a la vista? ¿Cuál se considera equivalente al efectivo? El B. El B, correcto, ¿ven? Porque es de más corto, de corto plazo. Muy bien, son cuestiones que hay que aprender a identificar. Aquí tenemos dos. La entidad A tiene una subsidiaria que es la entidad B. ¿Saben lo que es una subsidiaria? ¿Alguien sabe qué es una subsidiaria? O si no saben, pongan dedillo para abajo, no hay problema. Aarón, Es como otra sucursal de la empresa. diga, Es como otra sucursal de la empresa. sí, como una empresa que le pertenece a otra, ¿verdad? Que las acciones de una empresa son de la otra. Eso es una subsidiaria. Tiene sus cuentas bancarias en bancos del país XYZ, ¿verdad? La entidad B puede utilizar el dinero libremente dentro de la jurisdicción local del país XYZ y clasifica los importes como efectivo equivalente de acuerdo al anexo 7. Pero el gobierno del país XYZ evita remitir dinero en el extranjero o otra entidad fuera de su jurisdicción. Entonces, vamos a ver. La entidad puede usarla, digamos que yo tengo una empresa subsidiaria en Nicaragua, ¿ok? Y esa empresa en Nicaragua puede manejar la plata como quiera, pero no le permiten sacar la plata del país. Entonces, ¿eso es un equivalente al efectivo o tiene alguna restricción para la entidad A, que es la dueña? Tiene una restricción, ¿verdad? Entonces ya hay que anotarlo ahí en los estados financieros y decir que sobre el efectivo equivalentes existe una restricción de uso, no en el país donde está la plata, sino si yo la quiero sacar. ¿De acuerdo? Entonces vean que son aspectos ya cualitativos, ya muy técnicos, ¿verdad? Bien, entramos aquí al estado flujo de efectivo. Actividades de operación, ¿cuáles son? Los principales ingresos de la entidad y actividades que no son de inversión o financiamiento. Entonces, ¿cuáles son las de operación? ¿Quién me dice cuáles activos y pasivos están en las actividades de operación, porfa? Gastos, ingresos. ¿Cómo? ¿Cuáles Gastos, activos? ingresos. No, Específicos. esos son gastos e ingresos, forman parte de la operación porque son los ingresos ordinarios. La pregunta es,
¿cuáles familias de activos y pasivos entran en la clasificación de actividades de operación? No monetarios por depreciación, por provisiones financieros, o sea, todos gastos y ingresos financieros. Bueno, eso es lo que Ajá. tengo. Sí, pero Y ¿cuáles? resultado del periodo. No, pero ¿cuáles? La pregunta es, ¿cuáles activos y pasivos? Usted me está respondiendo otra cosa. ¿Cuáles activos y pasivos forman parte de las actividades de operación? Pueden participar todos, lo hemos visto Los en varias. corrientes. Vehículos. No, y se los he marcado varias veces en todas las prácticas que hemos Profe, tenido. ¿cuentas por cobrar? Sí, pero ¿cuáles son esos activos? ¿Las cuentas por cobrar es un activo qué? Corriente. Corriente. Entonces, los activos corrientes, la respuesta de una vez breve y concisa, las actividades de operación están conformadas por los activos corrientes y pasivos corrientes. Esa es la respuesta. Ahora, ok, las actividades de inversión, ¿cuáles cuentas del balance la conforman? Activo no corriente. Exactamente, esa es la respuesta. ¿Y cuáles componentes del balance forman parte de las actividades de financiamiento? Disculpen. Pasivo no corriente y patrimonio. Eso, mero, así tiene que ser la respuesta. Muy bien. ¿Ok? Profe, pero sí me queda una pregunta. Sí. Entonces las actividades de operación son las mismas que las actividades ordinarias. Exactamente. Ah, con razón. Vea que con lo que arrancamos es con la utilidad o la pérdida. Y la utilidad o la pérdida, ¿qué es? El efecto neto de los ingresos y gastos que usted también mencionó. ¿Ok? Entonces, ojo cómo funciona la regla. Aumento en los activos es una aplicación de fondos, o sea, una disminución del efectivo. ¿Ven? Efecto contrario. Disminución de activos. Entonces, si disminuye la cuenta por cobrar, disminuye el inventario, disminuyen los terrenos, es un origen de fondos. O sea, es una entrada de fondos. Aumento de pasivo y patrimonio, origen de fondos. Si aumenta la deuda, me aumentó el efectivo. Si aumenta el capital social, me aumenta el efectivo. Disminuye el pasivo, el patrimonio, o sea, pago mis deudas, aplico fondos, disminuyen los fondos. Devuelvo plata de aportes, aplico fondos, disminuyen los fondos. Entonces, ¿ven? Entonces, eso es para entender esa parte más, como más lógica, ¿verdad? Bien. Entonces, tenemos variaciones de las cuentas de activos, variaciones de las cuentas de pasivos. ¿Ok? Bueno, ya sabemos que hay dos métodos. Para efectos del curso, solamente estamos trabajando con el método indirecto. Entonces, todo lo que veamos de método directo, que es el recomendado, de hecho, es más amplio, más completo. Pero para efectos del curso, estamos trabajando con el método indirecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahí tenemos un método directo, un método indirecto. Es un simple ejemplo. Vean que sí me interesaría, por lo menos que yo les voy a resumir esta presentación porque es muy larga, para que vean, digamos, vayan familiarizándose con términos en inglés y toda la cosa, ¿verdad? Porque recuerden que estamos en un mundo muy globalizado. Y por más que ustedes me digan, yo meto un balance en español a la inteligencia artificial y me lo traduce, no, pero es importante manejar los términos también. Ok, vamos a brincarnos el método directo. ¿Ve? Entonces, el método indirecto, ¿qué es lo que hace? Ajusta la ganancia o la pérdida en términos netos. ¿Cómo? Cambios, ¿verdad? Aquí tenemos cambios habidos durante el periodo de inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ¿verdad? Son de operación. Partidas sin reflejo en el efectivo. ¿Qué significa esto? Como la depreciación, ¿verdad? Que deprecias gasto por depreciación contra depreciación acumulada. Vean que no dice gasto por depreciación contra bancos, ¿verdad? No hay salida de efectivo. Hay pérdida por incobrables contra estimación por incobrables, ¿ven? Hay pérdida por obsolescencia de inventario contra estimación para pérdidas de inventario. Entonces son cuentas que no manejan el efectivo. Hay gasto de cesantía contra provisión de cesantía. Ven, ahí no hay efectivo. Cuando la provisión aumenta, no hay salida de efectivo. Cuando la provisión disminuye, sí, pero de nuevo, eso es ya más complejo, ¿verdad? Un poco más técnico. Y hay partidas que se consideran inversión o financiación, que son los otros dos componentes del
método indirecto, ¿verdad? Entonces, alternativamente, el flujo efectivo puede presentarse mostrando las partidas de ingresos ordinarios y gastos en el estado de resultados y cambios durante el periodo en los inventarios, las cuentas por cobrar, por pagar. Esto es otra forma de hacerlo, pero estaríamos ya entrando a los terrenos del método directo, ¿ok? Que no es el que vamos a entrar, ¿ok? ¿Cuáles son ejemplos de actividades de operación? Ya vamos aterrizando y les va a sonar más familiar, porque si hubiera empezado por acá yo, estaríamos con una nebulosa ahí conceptual. Cobros de ventas de bienes y prestación de servicios, ¿verdad? Cuando yo recupero las platas de las ventas de bienes y los servicios que yo voy a brindar. Los pagos a proveedores, todos los pagos a proveedores, ¿verdad? Son salidas de efectivo. Los pagos a empleados, salarios y demás, todo eso son salidas de efectivo. Pagos o devoluciones de impuestos, cuando le pago al gobierno, salida de efectivo. Y aquí son cobros y pagos de las entidades de seguros por primas. O sea, cuando a mí me indemnizan por un seguro, es un cobro. Y cuando yo pago las pólizas o hago la cancelación de las pólizas, es una salida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tengo en efectivo recibido de los clientes, pagos a proveedores y empleados, me queda el efectivo generado. Entonces, es diferente esto a decir ingresos contra gastos y me da utilidad. Aquí no es eso, es cobros contra pagos y me da el efectivo. Ven, son cosas diferentísimas, son estados de resultados al estado de flujos. Tenemos intereses pagados, lo ven en rojo, o sea, entre paréntesis quiere decir salida. El impuesto a las ganancias, salida. Entonces, 5.610 menos esto, me está quedando 3.711 no de ganancias, sino de efectivo. Y esto de la par es el año anterior, ¿verdad? Porque siempre tienen que ser comparativos. Entonces, algo importante que vamos a aprender hoy es esto de aquí, que ven, donde dice NIC 7.18a. ¿Qué creen ustedes que signifique esto? Bueno, que esto está en la NIC 7, ¿verdad? La NIC 7 es la que nos guía. Ustedes pueden leer la NIC 7, la pueden bajar de internet, están gratis para que la lean. La verdad es que como cultura está bien, si quieren sacar el ratito, solo que es media enredada, ¿verdad? Pero entonces las NICs están divididas en párrafos. ¿Ven? Entonces, NIC 7.18 quiere decir párrafo 18, inciso A. Aquí NIC 7, párrafos 31 y 32. NIC 7, párrafo 35, NIC 7, párrafo 10, para que aprendan a leer las NICs, ¿verdad? Está por párrafo. Como decir los versículos de la Biblia, ¿verdad? Juan 1, del 8 al 17, no sé, una cosa así, es que no soy muy bueno en eso. Bien. Entonces, ¿qué son las actividades de inversión? Son las actividades de adquisición y disposición. ¿Qué significa disposición? Venta o salida de activos, ¿verdad? Así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes, ¿ok? Al cierre. Ejemplos, compras de activos fijos, activos intangibles. ¿Qué es un activo intangible? ¿A qué les suena a ustedes el concepto de activo intangible? Que no se puede tocar, por ejemplo, alguna licencia o algo así. Ah, excelente, muy bien. Eso es verdad. Son activos que no tienen apariencia física, pero sí son, sí existen. Una licencia, una patente, una marca, un software, ¿verdad? El software, digamos, está contenido en un equipo. No es que usted puede tomar el software y llevárselo, salvo que lo transporte en un elemento físico, ¿verdad? Como un CD, una llave, o esté en la nube, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esas actividades de inversión, de compras, están representadas por los pagos. Ahora está la contraparte, cobros por venta de activos fijos, intangibles u otros activos. Tenemos los pagos y cobros por anticipos y préstamos a terceros, ¿verdad? No entidades financieras, dice ahí. Entonces son inversiones, ¿verdad? Muy bien. Préstamos a terceros, si usted le prestan a alguien o la empresa le presta a alguien a largo plazo, etcétera, ¿verdad? Y pagos y cobros por adquisición y venta de inversiones. ¿Ok? Ya, ¿inversiones de qué? De más de un año, porque si son inversiones de menos de un año, entran como actividades de operación. ¿Ok? Y ahí tenemos, ven, toda la NIC 7, cada una de estas líneas es que está solicitada para revelación de acuerdo a la NIC 7 y el párrafo que se indica, ¿verdad?
Entonces tenemos intereses recibidos, dividendos, ganancia en venta de propiedades, ganancia en venta de inversiones, ven, son entradas. Venta de operación discontinuada, eso es una parte del negocio que ya no está operando y lo vendí. Adquisición de subsidiaria, ahí dice si entrada o salida. Adquisición de propiedades, ven, y ahí me dice que en actividades de inversión hubo una salida de 6.059. Lo que estamos es viendo el estado de flujos de efectivo, solo que en partecitas, ¿verdad? Y por último, tenemos las actividades de financiamiento, que son las actividades que producen cambio en el tamaño y composición de los capitales propios y los préstamos. ¿Qué son los capitales propios? El patrimonio y los préstamos tomados por parte de la entidad, ¿verdad? Ejemplos: cobros por emisión de acciones y otros instrumentos, pagos a propietarios por adquirir acciones, cobros y pagos por préstamos obtenidos a corto o largo plazo, ¿verdad? Porque puede haber aquí préstamos también en el corto plazo o algo que se llama la porción circulante, pagos realizados por el arrendamiento para reducir deudas, ¿verdad? De un arrendamiento financiero, ya eso es, como les digo, ya es un tipo de deuda un poquito más sofisticado, más avanzado, pero es importante que desde ya a ustedes se les empiece a hacer espacio en estos nuevos conceptos de carácter financiero. Y aquí tenemos todos los flujos de efectivo, ¿verdad? Este es un método directo cuando hablo de cobros y así, ¿verdad? Lo hago más detallado. Si han notado, está un poquito más detallado. Y al final, las actividades de financiamiento entre los positivos y negativos, dice que entraron 1.000.000 o 1.963 dólares o colones de actividades de financiamiento. ¿Ok? Bien, hay unas situaciones particulares, ¿verdad? Dice los intereses y dividendos se revelan por separado, por eso es que ustedes vieron que yo le pongo los ingresos por intereses por aparte. Los dividendos pueden ser actividad de operación o financiamiento. Vean qué interesante, puede tener los dos papeles. ¿Por qué? Porque los dividendos, por eso les preguntaba ahora qué dijeran, este, qué eran los dividendos, ¿verdad? Para que ustedes se acostumbraran o conocieran el concepto, que son la distribución de ganancias entre los socios. Entonces pueden ser de financiación, ¿por qué? Porque los dividendos provienen de la plata que tienen los socios en el capital, ¿verdad? Pero pueden ser operativas porque se cancelan en el término de los 12 meses o se calculan con base a un periodo de 12 meses, ¿ve? Entonces la norma 7 permite que vayan de un lado o de otro. Eso puede ser preguntilla de examen. Y se pueden clasificar como actividad de operación, ¿verdad? Salvo que no se permita. Y revela, en el caso de los impuestos, ¿verdad? Los impuestos son actividad de operación, salvo que esté relacionada con actividades de financiamiento de inversión, o sea, que usted pague impuestos no como un todo, sino basado en la actividad. Ahora viene para el otro año la NIF 18. La NIF 18 separa el estado de resultados en resultados operativos, resultados de financiación y resultados de inversión. Ven, entonces ya lo empata tanto con el balance de situación como con el estado de flujo de efectivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí no lo vamos a ver porque son flujos en moneda extranjera, ya eso es el tema de tipos de cambio y todo eso que no lo vamos a profundizar porque no es materia propia del curso. Entonces, digamos que hasta acá, en la parte que compete a un proceso, digamos, este, inicial o básico de conceptos, lo que tiene que ver con la parte de conta uno es más que suficiente, digamos, todo esto que hemos visto, ¿verdad? Porque eso les ayuda a ustedes a identificar las actividades ya sean de operación, financieras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ya tienen una buena base para iniciar, digamos, en este mundillo de los estados financieros, porque es el primer curso de cuenta que ustedes reciben. Lanzo una preguntilla ahí. Las personas que habíamos conversado al inicio del curso, que ya habían llevado un poquito de cómo se llama, de contabilidad y demás, ¿habían visto este tipo de estado o es la primera vez que lo ven?
Había unos compañeros, compañeras que me habían comentado que ya habían estudiado un poquito de conta. Profe, en mi caso es la primera vez que veo eso. ¿Y vos habías llevado conta, era? Sí. ¿A dónde habías llevado? Yo salí de un colegio técnico y parte de la materia era, digamos, yo llevé conta. A ver, Entonces, sí, eso es. Pero ese estado de flujo no lo vieron, ¿cierto? no. A ver, ese es un tema. Cuando voy a parar un momentito la grabación. Vamos a dejarla hasta acá.